Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este su canal que administra la Iglesia Apostólica Vida Integral, pero es su canal. De eso tenga plena certeza, convicción, seguridad. Bien, estoy satisfecho que hasta el día de hoy Dios nos ha sustentado. ¿Y de qué manera nos ha sustentado? A fin de que por medio de la sustentación de Él podamos alcanzar todas aquellas promesas conducentes a vida eterna y bienestar terreno. Porque Dios es bueno, su asistencia es integral. Dios no se ocupa de una parte del hombre porque es la que más le interesa, la espiritual. No. Dios se ocupa del hombre integralmente, puesto que aquel que hizo el espíritu no fue el mismo que hizo el cuerpo. Porque se ha de desdeñar el cuerpo si es obra de un solo ser eterno, sabio e infinitamente omnisciente. Así es que tengamos también esa certeza, por favor, que aquel que se ocupa de nuestro espíritu, nuestra alma, para salvarlo y tenerla en paz, también se ocupa de nuestro cuerpo para tenerlo sano de manera integral. Esto es somáticamente, es decir, orgánicamente y también psíquicamente. Porque este Dios que nosotros tenemos es suficiente para todo. Bendito el Señor Jesús, suficiencia del Eterno que nos ha sido revelada y manifestada a través de toda la existencia nuestra y la existencia de otras generaciones, las cuales vamos a tratar aquí en este tema de hoy. El tema de hoy es Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Bendito el Señor Jesucristo. Vamos a analizarlo desde una perspectiva eterna, desde una perspectiva eterna, no desde la perspectiva de los fariseos y los saduceos, no, sino desde la perspectiva eterna. Bendito el Señor Jesucristo. Bienvenidos, les habla como siempre su hermano y amigo Reyes Catalino Ramírez Peña, ministro de Jesucristo, santificado por Dios para anunciar esta verdad revelada. Cuando digo santificado por Dios, me refiero a la capacitación total que Dios da a su siervo cuando lo designa para anunciar esta verdad, porque hay diferentes designaciones entre los dones del Eterno. Y hay veces que un hombre cuenta o tiene o les he dado varios dones a la vez. Y gracias al Eterno por ello. Pues la capacitación del Eterno es la que necesitamos en estas lides para poder ser eficiente y eficaz. Bendito el Señor Jesús. Bien, vamos a leer en el libro de Éxodo. No se le olvide el título de hoy. Jesús, el pan de vida. Lo tengo aquí escrito en mi libreta, por eso los insto a que tengan libreta, Biblia, lapicero. La mejor fuente para conocer del Eterno no es Google. Google aporta ciertas cosas, pero la mejor forma de conocer al Eterno es desarrollando la costumbre de antes de salir a trabajar, antes de dedicarte a los quehaceres hogareños, antes de eso, tomar la Biblia y leerla. Leer la Biblia con la dirección del Eterno y te aseguro que podrás tú luego enseñar a aquellos que se dicen maestros en Google. De eso estoy seguro, de eso estoy completamente seguro. Porque de Dios es que viene la sabiduría y la inteligencia. De Él viene el buen razonar. De Él parte toda revelación.
Busquemos pues la fuente principal, por favor. Bien, vamos a leer. Libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 12. Libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 12. Vamos a leer, por favor. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo. Al caer la tarde, comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Nuevamente, por favor. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde, comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Bendito el Señor Jesús. Vamos a iniciar este compartir de las Escrituras en el nombre glorioso de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Bendito el Señor Jesús. Bien, el texto que leímos forma parte de un fragmento del libro de Éxodo, capítulo 16, y más exactamente, versículo 12. Este capítulo 16 nos habla cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. Le estoy hablando, la Biblia dice 15 días después de un mes. Yo le voy a decir, apoyado en este texto bíblico, que habían transcurrido 45 días, cuando ya que el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto. Antes del cumplimiento de ese día de 45 días, ellos habían palpado, contemplado la gloria del Eterno, su manifestación entre los hombres, es decir, el poder del Dios invisible haciéndose visible para socorrer, proteger, liberar a sus hijos. ¿Estas manifestaciones cuáles son? ¿Cuáles fueron? En Egipto, oscuridad, muerte del ganado, muerte de los primogénitos por último. En el desierto, ya a la entrada, las puertas del desierto, apertura de camino en medio del Mar Rojo. Es un camino un camino bien asfaltado. Es decir, el Eterno no se sujetó a los desniveles que tiene el mar, porque el mar en su interior tiene desniveles. Es decir, puede tener un abismo y puede tener llamémoslo, unas empinadas, unas lomas, unos collados, unas alturas más bajas que no llegan a ser montañas, colinas. Debajo del mar hay todo eso. Este pueblo de Israel vio la gloria del Eterno al hacerle un camino asfaltado, bien trabajadito, a fin de que él pudiera cruzar por ese camino. Allí se materializó la gloria del Eterno
a fin de que sus hijos tuvieran plena certeza que Él los estaba guiando, guardando, protegiendo, defendiendo. El pueblo de Israel vio esta gloria y también vio cómo los egipcios murieron al intentar pasar por el camino que el Dios eterno había preparado para ellos. Solo para ellos, los hijos de Dios, no el pueblo de Egipto. Así que perecieron al intentar cruzar el camino que Dios había preparado para los hijos de Él. Bien, pasa esto. Yo los voy a llamar instantes de gloria. Y no me refiero a el eterno, porque el eterno su gloria es permanente, eterna. Me refiero a instantes de gloria porque los hombres, nosotros, aquel pueblo de Israel, pudo palpar, pudo contemplar la gloria de Dios para la salvación de ellos. Pasaron 45 días, ya el pueblo estaba en el desierto. Y empieza a sentir el rigor, la dureza del desierto. Una de ellas es la falta de alimento, pues el desierto es estéril. El pueblo miraba al norte, miraba al sur, miraba al oriente, miraba al occidente y no veía visos de alimento por ningún lado, ni siquiera un oasis en medio del desierto, ¿no? Solo sol calcinante, polvo reseco, sol ardiente. Eso era lo que miraba el pueblo de Israel. Así que como solo miraba eso con sus ojos físicos, no activó los ojos espirituales, solo miraba desierto, sol calcinante, suelo infértil. Y empieza a murmurar que Dios los había sacado, que Mosé y Aarón los habían sacado de Egipto. Si usted es el lector de las Escrituras y se lee el libro de Éxodo, que significa salida, notará que el faraón hasta había recortado la alimentación de los egipcios. No los alimentaba debidamente. Sin embargo, el pueblo en ese momento de murmuración empezó a decir que en Egipto ellos se saciaban de alimento, los puerros, las cebollas, las carnes. El Eterno escuchó esta murmuración. La escuchó. Pues nada se escapa al oído del Eterno ni a la vista del Eterno. Lo escuchó y habló a Moisés y Aarón. Y es cuando se presenta el versículo que leímos. Vamos a repetirlo. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Le hablaréis diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Esta última expresión del Eterno quiere decirles a los hijos de Israel, esa expresión yo soy significa que Él tiene la plenitud, la totalidad y la absolutez de poder. Recalca esto al pueblo de Israel como si le dijera, yo no los saqué para matarlos en el desierto. Yo no los saqué para hacerlos pasar hambre. Yo no los saqué para que les faltara el pan, fuente vitalicia del ser. No.
Yo soy Jehová vuestro Dios. Bendito el Señor Jesucristo. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y a esta afirmación de que yo soy el Dios vuestro, le sigue indubitablemente la acción redentora, salvadora, satisfaciente del Eterno. Y le dice, en la mañana os saciaréis de pan, y en la tarde comeréis carne. Y un día, no pasó un día ni dos, sino que un día. Lo voy a indeterminar porque el texto no me dice que fue un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un sábado, un domingo. Se presume, o hay indicios en la Biblia, en el mismo texto que leímos, que pudo ser un lunes. Porque dice, 6 días recogerás y al séptimo no lo harás. Pudo ser un lunes. En que el Eterno hizo descender del cielo pan. Pan del cielo les dio a comer. Eso dice la Escritura. Tenga por favor esta expresión, pan del cielo les dio a comer. Porque alrededor de esta expresión es que se va a desarrollar el compartir de la Escritura. Es alrededor de la frase, pan del cielo les dio a comer. Dios hace descender el maná. Y en la tarde dice que codornices o golondrinas, aves, poblaron el cielo o la parte del cielo donde estaba el pueblo de Israel. Estamos hablando de una gran multitud compuesta por hombres, mujeres, niños, ancianos. Una gran multitud. Ahora, piense la cantidad de aves que necesitaba esa multitud para alimentarlos. El Eterno le envió tal cantidad de aves que fue suficiente para que comieran ellos cena de carne. Y envió tanta suficiencia de pan del cielo, maná enviado, que la Escritura dice más abajo, si usted lee Éxodo, el texto, no se conforme con solo leer el versículo, léase el texto todo, por favor. Sea exigente en el pan de vida que usted coma, sea exigente. Exíjase a sí mismo. No se quede con cualquier cosa o solo con un texto. Analice el texto a plenitud y pídale al Eterno que le dé la revelación que usted requiere para poder comprender este texto. Sea exigente, por favor, sea exigente. En la medida en que usted sea exigente en cuanto a la revelación, usted tendrá más. Y muchos dirán, pero ¿cómo le vas a exigir a Dios? Ya hablamos acerca de los derechos de la ciudadanía celestial. Si usted escuchó debidamente los derechos que tiene usted al ser ciudadano celestial, comprenderá por qué le estoy diciendo, exíjale al Eterno. Exíjale. Ya lo comprenderá. Si no lo tiene claro, por favor, escuche nuevamente el audio de los derechos de la ciudadanía celestial. Por favor. Por favor. Bien. El maná descendió. Y Dios estableció la forma como debían recoger ese maná. Dice que 1/4 de efa. Y analizando, actualizando esa medida antigua con la medida nuestra moderna, como es un efa, es un recipiente cilíndrico,
Es una medida de esas que llaman las medidas cúbicas. Así que vine y dije, bueno, ¿cuál sería la correspondencia hoy día? Y me salió que la correspondencia es de 2.2 litros. Lo cual indica que si la llevo a la medida de kilogramos, me está hablando de 2 kilos y algo de alimento, que es bastante. Así la escritura dice, el que cogió poco, no le faltó, ni el que cogió más, no le sobró. Cada cual tuvo conforme a su comer, dándonos a entender con esto el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo apoyándome en lo que le dije hace poco de la exigencia, porque el Eterno determina conforme a la capacidad del Hijo de Él, la revelación, conforme a tu capacidad. Fíjese que el maná, permítame hacer una analogía, por favor, permítame, no es estrictamente ni absolutamente concordante, no. Pero permítame hacer la analogía, por favor, y tomar las medidas que el Eterno daba para satisfacer el comer, el boro, verbo boro, ya también de eso hemos hablado, usted no es ignorante de esto. Cuando empleo el verbo boro, sabe que no me refiero simplemente al hecho de comer, sino que me refiero a la satisfacción integral del hombre de Dios. Es decir, su satisfacción natural, su satisfacción espiritual, tal como está planteado en Génesis, en Génesis, al referirse a comer al árbol de la vida, o a comer al árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ya eso lo hemos tratado. También debe repasar los audios si no lo recuerda, porque a esta altura ya usted debe dominar estos temas. Bien, conforme al comer de cada uno, Dios le dio y lo satisfizo. No le faltó al que recogió poco, no le sobró al que recogió más. Porque el pan de maná fue dado para satisfacer a los hijos de Israel y que en ellos permaneciera la vida. No murieran de inanición o no murieran de hambre o no murieran por desnutrición. Ese maná, al referirnos a la parte de nutrición, contenía tantas propiedades nutricionales, estaba integrado por todas las componentes nutricionales que necesitaba el pueblo de Israel, o en su defecto, cada hijo de Dios que integraba el pueblo de Israel. Ese alimento estaba dirigido para sustentar tanto al anciano de 90 años como al niño de meses o de un año. Tenía las propiedades nutricionales conducentes a mantener vivo y en calidad de vida a ese que consumiera ese maná. En este caso, los hijos de Israel. Es decir, los hijos de Jacob, Jacob, siervo de Dios, Israel, siervo del Altísimo. Porque el Eterno siempre va a dar a su hijo lo que le permita dignamente vivir, dignamente estar. Porque es la voluntad del Eterno nuestra satisfacción integral. Bien, esto fue codornices, esto fue maná que se llamó pan del cielo, aunque la Escritura hace énfasis no en las aves,
sino que hace énfasis en el maná. Y la Escritura hace tanto énfasis en el maná que note cómo, vamos a leer en Hebreos, por favor. Por eso le dije que tenga muy atento, tenga centrado, por favor, tenga centrado la frase, pan del cielo les dio a comer. Porque ahora vamos a entrar en una diferencia abismal entre el maná y el pan vivo que descendió del cielo. Hay una diferencia abismal. Bien, leamos por favor Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4. Nos vamos a referir al tabernáculo. Tabernáculo que estaba en el desierto con el pueblo de Israel, que viajaba. Tabernáculo en donde se manifestó la gloria del Eterno antes que Moisés le dijera al pueblo que Dios le daría pan del cielo a comer. Frente estaba Moisés hablando al pueblo. Detrás de él, como guardaespaldas, como guardador, bendito el Señor Jesús, como base firme sobre la cual reposaban las expresiones de Moisés cuando le dijo pan del cielo les daría a comer, se manifestó en el tabernáculo la gloria del Eterno, señal inequívoca que Dios respaldaba lo que Moisés estaba afirmando. En ese tabernáculo, y al cual hace alusión Pablo en Hebreos capítulo 9, mostrando las diferentes partes que estaban en él, en el tabernáculo, digo. Pablo dice, vamos a leer por favor, capítulo 9 del libro de Hebreos, versículos 3 y 4. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. De esto también hemos hablado. No le estoy hablando algo que no hemos tratado aquí. Porque les dije en el audio anterior que ya debíamos salir de lo básico, de la leche espiritual, y que teníamos que introducirnos ya en los misterios de la piedad a profundidad. Mire, Hebreos, según se dice, el escritor fue Pablo, así que tomaremos este decir. Pablo habla en Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Ese lugar santísimo también es conocido como el Santo Sanctorum o Sacrosanto, porque el lugar santo es sacro. Pero cuando nos referimos al lugar santísimo, hablamos de un sacrosanto lugar. En ese sacrosanto lugar, el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote, estaban estos tres elementos. El tabernáculo era una urna grande, cubierta de oro puro. Cubierta de oro puro. Dentro de esa urna había una urna más pequeña. Es decir, vamos a usar términos más comunes. El tabernáculo era como una especie de un cofre, de un baúl grande. Dentro de ese baúl grande estaba un baulito, una caja más pequeña. En esa caja más pequeña, en esa urna, estaban tres elementos que son el ABC, tanto de la ley como de la gracia. Esos tres elementos fueron, bueno, vamos a leer versículo 4, por favor. Dice,
el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la cual, cubierta de oro, estaba una urna más pequeña, que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El maná, pan del cielo les dio a comer. La vara de Aarón que reverdeció, el báculo de Dios, no el báculo de Abraham, de Mosé, el báculo de Dios. La vara de Aarón que reverdeció. No la vara de Aarón, el báculo de Dios. Y recuerde que eso es lo que se usa para guiar y dirigir a las ovejas y el asentamiento. Es decir, una manifestación del poder de Dios para hacer las señales entre los hombres, la vara cual reverdeció. Y las tablas del pacto, que no es otra cosa que la palabra de Dios dada a los hombres. Estos 3 elementos, al estar dentro de la urna más grande, significa que estaban subsumidos dentro del tabernáculo. Estaban subsumidos, es decir, no tenían independencia por sí mismos, sino que eran dependientes al tabernáculo mismo. Había una dependencia de estos 3 elementos del tabernáculo total para indicar que estos 3 elementos eran las señales visibles del Dios invisible en el mundo humano para que sean prueba fehaciente de que Dios habita entre los hombres. Recuerde la frase: pan del cielo les dio a comer. Estos 3 elementos subsumidos dentro, permítame la redundancia, subsumidos dentro del tabernáculo o del baúl grande o de la caja más grande, no eran otra cosa que el símbolo del cuerpo de Cristo. Este símbolo del cuerpo de Cristo, o como dice el apóstol Pablo, figura del que había de venir. Porque todo esto era sombra, una sombra enorme, larga, que se proyectaba a partir del cuerpo de Cristo en la eternidad. Una sombra larga, póngase a la luz del sol en contraposición y notará usted que su sombra se extiende y será más extensa en la medida en que la contraposición al sol usted se exponga. Aquí no hay una contraposición, aquí hay una posición temporal o una manifestación temporal del Eterno para tratar con el hombre a fin de que cuando llegara lo real, lo verdadero, el cual es el cuerpo de Cristo, porque aquello era sombra, pero el cuerpo de Cristo es lo real. Esa conjugación de maná, de tabla de ley y de la vara de Aarón que reverdeció se harían real en Cristo Jesús, el cual en cumplimiento a lo él designado, es decir, la obediencia en cuanto al cuerpo dado, es decir, el maná que descendió, y en cuanto a los milagros que este cuerpo haría, es decir, la vara de Aarón que reverdeció, bendito eres Señor Jesús, manifestaría la gloria de Dios para habitar entre los hombres en un tabernáculo total. Es decir, la caja grande era el cuerpo de Cristo y la caja pequeña era lo que en sí mismo contenía todo este cuerpo. Bendito eres Señor Jesús.
Entonces, teniendo este saber, vamos a leer un versículo. Vamos a leer Juan, capítulo 6, versículos desde el 31 hasta el 33. Discúlpenme, solo me detendré en el capítulo 33. Ustedes, por favor, lean el 31, el 32 y el 33. Por favor, vamos a leerlo. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Recuerda la frase? Pan del cielo les dio a comer. Jesús, por eso es que le dije que hay una diferencia abismal y ya voy a entrar a detallarlo. Porque Jesús dice, nos dio Moisés el verdadero pan del cielo. Y la escritura dice, pan del cielo les dio a comer. ¿Se contradice la escritura? ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué me quiere decir Jesús con eso cuando me dice, nos dio Moisés el verdadero pan del cielo? Sin embargo, la escritura dice, pan del cielo les dio a comer. ¿Qué me quiere decir Jesús? Bien, entremos a analizar lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Sucede que, si usted nota, el pan que descendió allá en el desierto del cielo, por supuesto que descendió del cielo, porque vino desde las alturas. Pero este pan del cielo dice, hay una aclaración que hace la escritura y es meritorio tenerla en cuenta. ¿Cuál es esa aclaración? La escritura dice, y hubo un rocío, toda la noche un rocío. El rocío es un fenómeno atmosférico, es decir, el rocío es producto de la tierra misma, de lo creado, de lo contenido en la creación. Si bien descendió del cielo, este maná descendía o es producto de algo terreno. Y al ser producto de algo terreno, absolutamente no es celestial. Se llama celestial porque descendió del cielo, pero no porque es absolutamente celestial, puesto que este pan no satisfacía la necesidad de eternidad en el hombre. Al no satisfacer la vida o la eternidad de vida en el hombre, era tan transitorio como cualquier criatura formada del polvo. Jesús tiene plena concepción, plena panorámica, pleno conocimiento de lo que el Espíritu le quiso decir a los hombres al sujetar la interpretación al texto al cual aludimos. Por eso Jesús hace una afirmación contundente. Y no es una afirmación que desdeña la obra del Eterno hecha en el desierto. No. Es una afirmación que ratifica la obra de Dios hecha en el desierto desde la perspectiva mosaica o levítica. Por eso él dice, no crea que Jesús usa expresiones vanas. Jesús no usa expresiones vanas. Que el hombre las malinterprete ya es otra cosa. Pero Jesús no hace expresiones vanas. Cuando Jesús le dijo a los fariseos y a los saduceos, no os dio Moisés el verdadero pan del cielo, estaba haciendo alusión a aquellas componendas que debe integrar realmente el pan del cielo. Por eso inmediatamente a continuación les dice, el pan del cielo es aquel que desciende del cielo en absolutez y da vida al mundo. Y luego dice, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Y la gente, muchas personas, dice, ve, ahí está, claro, Jesús lo está afirmando. Ahí está. ¿Cómo entonces muchos dudan del Padre y del Hijo?
Claro, claro que sí. Recuerde usted lo que dice la misma Escritura cuando dice que Jesús es tipo de Moisés. Que Jesús es la promesa de Dios con relación a la afirmación que le hizo a David: no faltará quien se siente en tu trono. Eso lo constituye en hijo de hombre. Al ser tipo de Moisés, Jesús se constituye en el único mediador entre Dios y los hombres. Al ser semejante a los hombres, Jesús se constituye en criatura, hija de Dios. Criatura porque es formada por el Eterno. Hijo de Dios porque está sujeto a la voluntad del Eterno. De esto también hemos hablado. No le estoy tratando tema aquí que no hayamos tratado cuando estábamos en la leche espiritual. Por eso Jesús hace la afirmación: a este señaló Dios el Padre, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero al ser el maná, ojo, al ser las tablas de la ley, al ser la vara de Aarón que reverdeció, al estar insertado en el cuerpo total del tabernáculo, al ser el tabernáculo, porque Dios no se dijo de Jesús, del tabernáculo se dijo: haz todo como te fue mostrado, haz conforme al modelo que te fue mostrado. De este Jesús se dice que la carne, el verbo se hizo carne, la palabra misma, Dios mismo, se hizo cuerpo para habitar entre los hombres. Este cuerpo llamado tabernáculo es el que contenía la cajita más pequeña en sí mismo. Por eso Jesús tiene plena autoridad para decir: nos dio Moisés el verdadero pan del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Ese pan que da vida eterna es el pan que Jesús está ofreciendo hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Ese es el pan que Jesús quiere que tú comas. Fíjese usted la diferencia entre la ley y la gracia. Entre el pan que dio Moisés, discúlpeme, no vamos a entrar en ley y gracia. Entre el pan que dio Moisés en el desierto y el pan que Jesús está ofreciendo. Moisés ofreció algo externo fuera de él, porque Moisés en sí mismo no tenía capacidad para dar vida. Moisés era una criatura dependiente. Moisés esperaba la acción del Eterno para poder operar. De este tabernáculo él mismo lo dijo: las obras que yo hago, las hace el Padre eterno que está en mí. Es decir, que ese cuerpo era el medio del Eterno para manifestarse a los hombres, manifestar su gloria en sanidad, en resurrección, en consuelo. Por eso es que este Jesús dice de sí mismo que a él lo señaló Dios el Padre. Para establecer con esta frase que si alguno quiere venir al Padre, Él es el mismo. Por eso Jesús en su versículo original no dice: nadie va al Padre sino por mí. Jesús dice: nadie viene al Padre sino por mí. Porque tienen que venir a Él para poder llegar al Padre que está en su interior. Esta frase que Jesús dijo: nos dio Moisés el pan del cielo, tiene plena certeza de afirmación
cuando nos centramos en la frase que Jesús dijo, yo soy el verdadero pan del cielo. Porque el verdadero pan del cielo es el sacrificio, si no lo ha comprendido aún, aun cuando ya lo hemos hablado. Porque el verdadero pan del cielo es el sacrificio que quita el pecado del mundo para poder restaurar al hombre a su origen genésico, que es estar a la imagen y semejanza del Eterno. Al adquirir la imagen y semejanza del Eterno por la frase, yo soy el verdadero pan de vida, al aceptar, porque esta es la voluntad de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. Al aceptar esto, usted acepta ese pan de vida y empieza a devorarlo, a degustarlo. Recuerde que por eso es que estamos hablando aquí de leche espiritual. Usted empieza a tomar la leche, a degustar esa leche. Luego, cuando ya está nutrido, fuerte, robusto y empieza a crecer, empezamos a degustar esto que estamos tratando aquí, el pan vivo que descendió del cielo. Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Dios les bendiga. Los quiero mucho.